seguro que muchos de nuestros queridos radioescuchas han leído a Alejandro Rosas. Sus libros ayudan mucho a entender de dónde viene este México nuestro, y para saber a dónde va uno hay que saber de dónde viene. Y bueno, lo tengo en la línea telefónica, Alejandro Rosas, historiador y escritor. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, mucho gusto en saludarte. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Oye, pues Gracias. parece que se termina una historia, la historia de la residencia oficial de Los Pinos. Híjole, pues ojalá no fuera así, porque al final, no solamente por la cuestión histórica, sino porque yo creo que independientemente del partido que gobierne, es necesaria una residencia oficial para el primer jefe del Ejecutivo, o el mandatario, o el presidente, cualquiera que sea la denominación, por cuestiones de seguridad, por cuestiones prácticas, por cuestiones de protocolo y de trabajo. Pues sí, ahora digamos que el resultado o el sentido de la votación mayoritaria pues parece mandar una señal de acabar con cualquier tipo de abuso. Y bueno, y uno no puede negar que en muchas de las historias relacionadas con Los Pinos, con la forma en que se remodelaba cada 6 años, cada presidente le ponía lo suyo, pues también es entendible que esto sea percibido pues no como solo la residencia oficial del jefe de Estado, del jefe de gobierno de nuestro país, sino también como un lugar que esconde privilegios. Lo decía el presidente Peña Nieto en una declaración reciente, cuando decía que ser presidente es muy difícil. Decía, la gente tiene la impresión de que uno se la pasa a todo dar en los jardines de Los Pinos. Y dice, y sí tiene jardines muy bonitos. Sí, claro. Fíjate que la historia de nuestras residencias oficiales prácticamente se reduce a Los Pinos, sí, y unos pocos años el Castillo, porque realmente desde que México es independiente nunca hubo una conciencia de tener la casa dentro de una residencia oficial, ajá, o en todo caso del Palacio. El Palacio lo vino a ocupar Juárez después de la muerte de Margarita allá por 1871, y luego estuvo Porfirio Díaz en su primer mandato nada más, y Manuel González. Todos los demás, antes de Juárez y después, vivían en sus domicilios particulares porque también era otro México. sí. ¿Dónde vivía Guadalupe Victoria, por ejemplo? Sí, por ejemplo, y además era el palacio, pues siempre estuvo en malas condiciones. Ajá. Hasta que decidieron establecer los 3 poderes ahí, una vez que México se hace república en 1824. Sí. Entonces, después de eso, hay una temporada desde el Porfiriato y hasta Cárdenas en el Castillo. A Cárdenas no le gusta el Castillo porque le parece muy suntuoso, y él dice en sus memorias, decidí entregarlo a la sociedad para que conociera el Castillo, y entonces se crea ahí el Museo Nacional de Historia, y él decide comprar la propiedad que se llamó el Rancho La Hormiga, que fue una propiedad muy austera, era un chalet, bueno, austera dentro de lo que hemos conocido con los excesos presidenciales. Es decir, era un chalet, tenía una casa grande, una casa chica, caballerizas, y que estaba exactamente donde hoy se encuentran Los Pinos. Sí. Ahí se establece él en ese chalet, y es muy austero él y Ávila Camacho, quien viene a empezar a darle ya un rostro distinto de modernidad, de crecimiento, es Miguel Alemán. De hecho, seguramente tú que conoces Los Pinos, la residencia principal de Los Pinos se llama Miguel Alemán. Correcto. Que fue la que Fox transformó en oficinas durante su sexenio. Entonces, evidentemente, en Los Pinos ha pasado de todo, ¿no? Desde recepciones oficiales, fiestas sociales. Por ahí se cuenta, por ejemplo, en algún momento que Díaz Ordaz tenía una pequeña pista para go-karts porque a alguno de sus hijos le gustaba eso. Se recuerdan aquellas recepciones muy mexicanistas de Echeverría, en los que cambió los sillones clásicos por equipales, sí, aguas de chía y todo lo que representaba mexicanidad, ¿no? Oye, hay un paseo ahí muy, pues, como es el culto a la personalidad o el autoculto, porque está el paseo de los presidentes, donde vemos estatuas de cada uno de los presidentes, me parece que desde Cárdenas, y bueno, yo no sé si los presidentes o Peña Nieto o los anteriores recorren ese paseo para inspirarse en sus predecesores, pero realmente yo creo que es una casa, al final sí es la casa íntima del presidente durante 6 años. Sí. Sí, porque bueno, ha decidido el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador seguir viviendo en su casa, dijo, en tanto
mientras su hijo más pequeño termina la primaria. Pero bueno, eso va a suponer para los vecinos de la zona muchas dificultades, ¿no? Eso es de las cosas que yo veo. Es decir, por querer ser muy austero, que yo no lo veo mal. Es decir, creo que la austeridad es buena, dado todos los excesos que hemos visto en los Claro. últimos tiempos. Pero hay que ser práctico y hay que tener sentido común. A ver, ya hay una residencia oficial, insisto, que garantiza la seguridad del presidente y de su familia, que está ubicada en un lugar adecuado, donde puede recibir gente, donde puede realizar actos de trabajo. Como dicen, ¿para qué tanto brinco está dando el suelo tal parejo? Quieren Sí. ser austeros y van a modificar todos los pinos para convertirlo en un centro cultural, como si a la Ciudad de México le faltaran centros culturales. Vas a gastar porque vas a reacondicionar y porque seguramente el siguiente presidente quizá vuelva a querer la residencia oficial, y entonces lo que parece una muy buena idea de, wow, es la austeridad, son los nuevos tiempos, al final te va a salir más caldo, como dicen, el remedio, el caldo que las albóndigas. Recordaba yo esta semana en la columna que escribo que, bueno, Juárez no quiso, como tú bien decías, usar el Castillo de Chapultepec, pero unos años después, 15 años después del fusilamiento de Maximiliano, los presidentes ya estaban de vuelta en el Castillo de Chapultepec. Claro, fíjate que era muy curioso porque era una residencia que utilizaban en el verano. Uh-huh. Entonces, generalmente ahí se iban los meses de julio, agosto, un poquito desde junio, pero prácticamente toda la actividad se realizaba en el Palacio en términos de trabajo oficial. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Porfirio Díaz solo vivió en su primer cuatrienio en el Palacio Nacional, sí, y luego compró su casa que estaba en lo que hoy es la calle Venustiano Carranza. Sí, la vieja calle de la Cadena, ¿no? Entonces. Pero Carranza tuvo su casa en Río Lerma número 35, donde hoy está el Museo Casa de Carranza. Es decir, insisto, esta tradición de la residencia oficial para México es muy nueva. Sí. Se remontaría al 34, que es cuando se compra el Rancho La Hormiga. No es como la Casa Blanca, que está por cumplir, me parece que 250 años aproximadamente. O sea, sí hay una tradición muy clara prácticamente desde que Estados Unidos nace a la vida independiente. En México no, al parecer no importaba tanto. Yo insisto, creo que la residencia oficial, sí, cada presidente le aplica, como diría Cosío Villegas refiriéndose a Echeverría, su estilo personal de gobernar, pero al final creo que es un lugar propicio porque no solamente por la tradición, no solamente por la historia, sino porque sí es necesario un espacio así para el presidente, que además con todo lo que pueda tener la nueva administración que viene para el 1 de diciembre, sí le trastocas la vida al ciudadano de a pie. O sea, simplemente veamos ahorita la casa de campaña. Bueno, ahorita porque López Obrador anda de vacaciones, pero regresa y están los reporteros, hay gente que va a pedir cosas. O sea, sí es muy lindo quizá 2, 3 días después del triunfo tener al presidente electo, pero luego ya se convierte en una monserga y discúlpenme. Pues sí, incluso estaba viendo que estaban aprovechando las autoridades, me imagino que delegacionales, para reencarpetar la calle de Chihuahua, porque pues con tanto pues nuevo visitante, digamos, hubo que reparar la calle, ¿no? Esta calle de Chihuahua de la colonia Roma. Sí, claro, y todo eso afecta. Sí. Pero por ejemplo, Los Pinos creo que tiene todos los servicios, tiene oficinas, tiene salones, lo hemos visto. Ajá. Por ahí se dice que, por ejemplo, me parece que los 15 años de la hija del presidente Salinas fue en uno de los salones importantes. Se dice también que fue a cantar Luis Miguel. Había cancha de tenis, por ejemplo, donde practicaba López Portillo en su momento. Sí. En algún otro, me parece que hasta construyeron para los hijos, no recuerdo de qué presidente, una pequeña discoteca para las fiestas de ellos, porque también, evidentemente, la vida cotidiana de la familia se trastoca por todos lados. Claro. Es decir, no es lo mismo ir a una escuela común y corriente como cualquier otra persona que ir cuidado, custodiado, los amigos. Es decir, ¿dónde va a hacer los trabajos escolares el hijo de Andrés Manuel, no? No va a ir a la casa de Luisito o de Pepito. O sea, creo que va a ser un poco difícil, por más buena voluntad que haya y que haya mucha gente que lo quiere y que esté dispuesta. Es un México riesgoso hoy en día, para todo mundo, para el presidente hasta para el ciudadano más común y corriente que pueda existir.
Pues Alejandro, te agradezco mucho este tiempo para el programa. Siempre es un gusto platicar contigo, siempre nos ayudas mucho con estos contextos históricos. Oye, Pascal, por cierto, solo una cosa más. Acuérdate que Fox abrió Los Pinos porque dijo, Claro. esta es la casa de todos los mexicanos y podías visitarla haciendo cita. Sí. Y era aburridísima la visita. Sí. Yo creo que si quieren abrir, tendrían que abrirlo el Palacio Nacional, que tiene 1000 cosas que ver y 1000 secretos. Claro, claro. Y ojalá un día, creo que valdría mucho la pena, ya hablamos de Los Pinos, hablar del Palacio Nacional, que será pues el nuevo despacho o el lugar principal donde trabajará el próximo presidente de la República. Muchas gracias, Alejandro. Con todo gusto, Pascal. Un abrazo, saludos. Un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro Rosas, historiador y escritor. Son las 10.